Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos. Este va a ser un vídeo muy especial porque es el primero que hago en el canal de Pixels, centrado en un tema muy concreto, en un tema que, bueno, ya sabéis por la portada cuál es, el precio de PS5 Pro, el precio que ha puesto Sony, que ha fijado para la consola que va a lanzar el 7 de noviembre de 2024. Y yo creo que daba para hacer un pequeño análisis que antes de nada, antes de que sigáis, quiero dejar claro que ni es Sonyer, ni Xboxer, ni Nintendero, ni Pecero. Si te mueves en esos parámetros y estás esperando escuchar que le damos palos a Sony o que le damos palos a quien sea o que la estamos eh, alabando, pues vete por donde has venido, vete a otro canal y escucha lo que te apetezca escuchar. Digo esto más que nada porque ya estoy un poquito cansado de gente que cae en un vídeo porque lo encuentra, porque le gusta el tema, porque quiere escuchar y no ve la trayectoria de quien está hablando, ¿no? Voy a hacer un resumen de 10 segundos. Yo soy Xboxer, por convicción. De toda la vida me han gustado más las consolas Xbox que PlayStation, me diréis por qué, aunque he jugado a las consolas de PlayStation porque yo tengo todas. Como muchos de los que me estáis viendo, pues tengo PC, tengo Nintendo Switch, tengo PlayStation 5, tengo Xbox Series XS y bueno, pues por lo que podéis ver, pues he intentado tener y tengo todavía todas las consolas desde que tengo uso de razón, que básicamente el final es de los 70. Por lo tanto, me vais a escuchar darle palos a Microsoft por mucho que me duela y le voy a dar alabanzas a Sony también por mucho que me duela. Y en el caso de PS5 Pro, no tengo tan claro que Sony no tuviera otro remedio que hacer lo que ha hecho. Y voy a explicar por qué. Que poner a 799,99 euros una consola solo digital, a la que tienes que poner un stand de 30 euros y luego una unidad externa de Blu-ray por 120, evidentemente no es un buen negocio, no es una buena idea y no tiene pinta de que vaya a funcionar. Es más, la última vez que hicieron algo parecido con una máquina, vamos a decir, pues en 2007 PS3, el modelo de 60 gigas, salió al mercado con un precio de 599 euros. 599 euros que si aplicamos la inflación a día de hoy, a 2024, estamos hablando de 834 euros. Es decir, por encima del precio de PS5 Pro. No es el único ejemplo, ¿eh? El único ejemplo. Por ejemplo, la primera PlayStation, cuando sale en el año 95 aquí en España, en diciembre del 94 sale en Japón, pero aquí en España sale un precio de, creo que eran 70.000 pesetas más o menos, 69.900, que al cambio son 420 euros neto, o sea, el cambio puro y duro, poniendo a lo que era la conversión peseta-euro. Ese precio de PlayStation 1, traducido ahora, con la inflación aplicada a la inflación a ese precio, ahora estaríamos hablando de 745 euros. Es decir, muy cerca de PS5 Pro. Con lo cual ya entonces era un gran esfuerzo comprarse una PlayStation, aunque no lo recordemos así, pero era un gran esfuerzo comprarse una PlayStation. PlayStation 2, exactamente igual. En el año 2000 sale PlayStation 2 y sale a un precio de 450 euros. PlayStation 2. Todavía no había euros, eran pesetas, pero bueno, he hecho la conversión a 450. Esos 450 euros del año 2000, aplicada a la inflación, estamos hablando de 723 euros. Es decir, tampoco era barato comprarse una PlayStation 2 en el año 2000. Por lo tanto, vamos a decir que el precio de 800 euros a día de hoy, de 2024, que son 800 euros de 2024, ya ha tenido precedentes en el mundo de Sony. Y bueno, pues han llegado hasta aquí, 30 años cumplen en diciembre y van a seguir vendiendo muchas consolas y son los referentes y son ahora mismo los que realmente mandan, ¿no? ¿Qué ocurre? Estamos también en una generación que no es una generación normal. Creo que lo sabemos todos. Yo tengo uso de razón de generaciones de consolas desde finales de los 70, de cuando llegó la Atari 2600, los Pong también tengo recuerdo de ellos y también la Atari 2600. He visto crecer, nacer, triunfar y, y hundirse a compañías, a generaciones de máquinas, consolas, diseñadores, juegos. ¿Y qué queréis que os diga? Pero esta generación no es una cosa normal, no ha sido una cosa normal. Primero por la pandemia del año 2020, una pandemia que paraliza la producción de prácticamente todos los sectores en el mundo y sobre todo la fábrica que llaman del mundo, que es China, de las primeras las que para todas las grandes compañías. Se produce un encarecimiento de ciertos componentes cuando se comienzan a abrir las puertas, ya sabéis, los famosos chips, el acceso a ciertos materiales. Se produce una oferta mucho más reducida que la demanda que está ocurriendo en todo el planeta, porque de repente todo el mundo cuando se abren las puertas vuelve otra vez a consumir. Eso ocurre a finales de 2020, pero aún así todavía estamos pagando
estamos pagando todavía las cuentas de ese ajuste que se está haciendo ahora respecto de lo que ocurrió entonces. ¿Qué pasa? No es normal que una generación como la que estamos ahora de consolas tengamos que esperar hasta marzo del 23, casi 2 años y pico, para que podamos ir a una tienda tranquilamente y decirme quiero llevar una PS5 de la estantería. No era posible. Recordad que había listas de espera y que te tenían que llamar para ir tal día, tal hora para recoger la máquina. Eso no había ocurrido antes. No había ocurrido nunca antes. Tampoco había ocurrido antes que cuando va a salir un modelo Slim, como es el caso de PS5 que salió el año pasado, el modelo Slim no salga más barato que el modelo original que se vendió en el momento del lanzamiento de la máquina. Por ejemplo, PlayStation 2. PlayStation 2 en el año 2002, que es el primer, vamos a decir, el primer modelo, aunque PS1 tuvo una versión, vamos a llamar Slim, pero fue la PS1 esta famosa que se le podía poner en una pantalla. Pero bueno, no tenemos conciencia de que fuera a los pocos años del lanzamiento de la primera máquina, fue ya casi a finales, ¿no? Cuando ya la cosa ya estaba bastante decidida y prácticamente estaba PS2 a las puertas. Pero PlayStation 2 en el año 2002 sale con una versión Slim a 299 euros. 299 euros que aplicada a la inflación son unos 462 euros. Es decir, Sony siempre que saca una versión Slim ha bajado el precio respecto del modelo original que saliera en su momento. PS3 pasó exactamente igual. PS3 además recordad que fue uno de los grandes errores de Sony porque puso el precio que puso de lanzamiento, 600 euros el modelo de 60 gigas en el año 2007. Cuando saca PS3 Slim la saca a 299 euros. 299 euros evidentemente menos que los 600, es la mitad de precio. PS5 no ha ocurrido eso. PS5 no solo no ha ocurrido eso, sino que la PS5 Slim es el primer modelo Slim de PlayStation que sube el precio respecto del modelo original de 2020. O sea, nos cuesta más cara. Es decir, que ya ahí estábamos teniendo una primera indicación de que cuando llegara PS4 Pro no iba a llegar a un precio mucho más, vamos a decir, más económico. No iba a llegar a ese precio. Sony no ha ido recolocando PS5 Slim en el nivel de precio para que cuando llegara PS5 Pro se colocaran los 600 euros de lanzamiento o 650. No estamos en esas. Desgraciadamente no estamos en esa. Ya nos gustaría que estuviéramos en esa, pero no estamos. Por lo tanto, no voy a decir que el precio de 799,99 sea justificable, porque seguramente no lo es y porque es una auténtica salvajada. Nunca hemos tenido conciencia de un precio tan alto, aunque ahora mismo mirando hacia atrás veamos que ha habido precios más altos respecto de lo que ganábamos en aquel momento o del esfuerzo que suponía comprar una consola con el dinero, ya fueran pesetas o fueran euros. Ya lo hemos dicho, PS3, el modelo de 60 gigas salió a 600 euros. Aplicada la inflación son 838 euros, es decir, más caro que PS5 Pro. Y el caso de PS2 exactamente igual. Así que, vistos un poco lo que ocurre alrededor, lo que está pasando en esta generación, pues no vamos a decir que sea una cosa normal, 799,99 euros, pero era algo previsible, algo que nos podíamos imaginar y algo que desde luego está bastante en sintonía con todo lo que lleva ocurriendo en la generación. ¿Criticar a Sony? Bueno, si queréis podemos criticarla, podemos decir que no puede ser, que no es de recibo sacar una consola a 799,99 euros más luego los accesorios que le tenéis que añadir. Eso lo podemos decir. Pero es que me da que no había otro camino. Es decir, si es que queríamos una versión Pro de PS5, ese era el único camino y la única forma. Porque entiendo que las compañías salen al mercado para ganar dinero, para tener ese famoso margen de beneficio, cosa que, por cierto, hay que decir que fue una de las razones por las que se subió el precio de PS5 hace un año, me parece que fue el año pasado cuando sube el precio de PS5, es decir, no solo no baja pasados ya casi 3 años desde el lanzamiento de la máquina, sino que encima se encarece. Entonces, me da la sensación de que PS5 Pro es un producto solo para usuarios muy concretos, para un usuario que se lo va a gastar sí o sí porque quiere tener lo último, quiere jugar con la mayor calidad posible, con la mayor potencia posible y va a pagar esos 799,99. No creo que Sony se esté, vamos a decir, aprovechando, es decir, no creo que de repente vaya a duplicar o triplicar ese margen de beneficios, lo dudo. Quiero creer que Sony está, aplicando el mismo margen de beneficios que a cualquier otro producto, me refiero a un porcentaje, y por lo tanto, pues al final vamos a decir que es el precio que debía tener viendo cómo va la generación y vamos a decir el ecosistema económico que nos ha tocado vivir en los últimos 4 años desde que comenzó la pandemia. Así que nada, ¿qué
quería poner un poco, ya veis que no he querido, o sea, no se trata de criticar, no se trata de hacer un poco, vamos a decir, de llevarme las manos a la cabeza artificialmente sobre un tema que al final todo el mundo ha dado su opinión, todo el mundo lo ha expresado, en redes sociales podéis leer todo lo que queráis y hay vídeos y contenidos en internet, vamos, más que suficientes para tiraros una vida entera viendo y escuchando, pero creo que era un poquito importante recordar de dónde venimos y lo que tenemos en esta generación. Y ya os digo que nunca ha sido fácil en muchos casos comprar consolas y videojuegos de consolas, que han sido especialmente más caros que en el caso, por ejemplo, de PC, donde yo también tengo dispositivos y donde también juego bastante además. Mirad, los videojuegos y sobre todo los de consola siempre han sido caros. Yo no sé si es que no nos acordamos o qué, pero siempre han sido caros. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo con el tema de los videojuegos. Ahora están 80 euros las novedades AAA de consolas. Se habla de que GTA V quieren ponerlo a 100 euros. Mirad, en el año 83 mis padres, a nosotros, a mí y a mis hermanos, nos regalan una Philips Videopack G7400. Hay un juego de la época que se llama Neutron Star, que mi padre, tengo ahí la factura, lo compró por 17.000 pesetas del año 1983. Si simplemente cogemos las 17.000 pesetas y las convertimos a euros, que es el valor de 186,386 que son las pesetas que hay en un euro, vamos a decir, estamos hablando de que el juego ya me costó simplemente 102 euros, ¿vale? 102 euros del año 2002, 102 euros del año 2002, que vamos a decir que es en el 1 de enero cuando entra en vigor la nueva moneda. Si aplicamos la inflación desde el año 2002 hasta ahora, esos 102 euros, estamos realmente hablando de 153 euros. Es decir, en el año 83, mis padres me estaban comprando un videojuego que costaba 153 euros traído hasta el año 2024. Es decir, ya era caro. Ha sido siempre caro y será caro. Unas veces porque el cartucho, el plástico, la fabricación viene de Japón, las producciones, Nintendo, Sega, el otro, el de la moto. Y al final, los videojuegos, pues sobre todo en la parte de consolas, han sido siempre no voy a decir un lujo, porque no es un lujo, pero sí ha sido un hobby relativamente caro. Aunque muchos lo defienden y también con razón. Conozco desarrolladores que hablan de que la cantidad de tiempo que te ofrece un videojuego, la cantidad de diversión que te ofrece por el precio que pagas en comparación con otro tipo de alternativas de ocio. Por ejemplo, me dicen, es que el cine te cuesta 12 euros la entrada, más las palomitas se te va a 20, etcétera, etcétera. Y tienes 1 hora y media, tienes 2 horas de diversión. Un videojuego pueden ser cientos de horas. Por 80 euros, si le metes DLC por 120. Bueno, pues en este caso yo creo que el entorno, la economía y los precedentes que tenemos desde el año 2020 al final han provocado que esta generación sea una excepción. Creo que ya a partir de PS6, si las cosas vuelven a la normalidad, pues volveremos a ver el patrón que ha ocurrido siempre con las consolas y sobre todo en la parte de PlayStation, que es lanzamiento de un modelo original, lanzamiento a los pocos años, 2 o 3 años, de un modelo Slim más barato, y luego, como ha ocurrido con PS4 o PS5, la versión la llegada de una versión Pro, y esa versión Pro acomodarse dentro de un catálogo de máquinas que ya están más enfocadas a distintos segmentos económicos y a distintos usuarios. Es decir, un nivel de acceso un poquito más barato, bastante barato, 300, 350 euros, y ya una versión Pro para los que quieran gastarse el dinero en 600. PS5 es la excepción. Vamos a decir que esto forma parte de la lógica del mercado de los últimos años y ya está. Y yo creo que ¿Sony es criticable? Bueno, a lo mejor la crítica no es tanto el precio, sino si tenía que haber sacado PS5 Pro. Haber salido y decir, señores, tenemos una consola muy competente, que funciona muy bien los juegos, que creo que llega y que tiene nivel suficiente como para aguantar toda esta generación y enseñarnos cosas cada vez mejores y mejor hechas y tecnológicamente que aprovechen el potencial de la máquina, y nos vamos a ahorrar esta generación porque va a salir una máquina tan excesivamente cara que seguramente ninguno de ustedes la va a comprar. Pero creo que tener la libertad de hacerlo al final no hace daño a nadie. Es decir, esto es como la televisión. Si no te gusta lo que estás viendo, la apagas. Y ya está. Pero no quieres que cierren la cadena porque están poniendo un programa que no te gusta. Simplemente no lo compras la PS5 Pro y ya está. Si no quieres gastarte ese dinero, pues no te lo gastas. Te lo gastas en otra cosa. Yo creo que es así de sencillo. A mi modo de ver. Así que tener opciones nunca está mal. Que las quieres utilizar bien y si no, pues que la utilice otro. Ya está, no va a pasar absolutamente nada.
Y nada, chicos, yo creo que espero que este primer vídeo haya cumplido con las expectativas. Cualquier crítica que tengáis sobre, no has hablado de esto, no has dicho lo otro, o yo creo que tendrías que hacerlo de esta manera, no lo hagas así, pues, lo que queráis, me lo podéis poner en comentarios, yo voy a leer, os voy a pedir, eso sí, apoyo y cariño, darle al like, compartir a todos vuestros amigos, conocidos, abuelas, tíos, gente emparentada, con las que llevéis bien, con la que os llevéis mal. Si no os gusta el vídeo, enviárselo a alguien con que os llevéis mal para jorobarle un rato. Y suscribíos, que siempre nos vais a echar una mano. Y nada, pues nos vemos en otro vídeo. Muchas gracias, venga chicos, nos vemos, hasta luego.